Vamos a hablar de... Vamos a arrancar desde retomando lo que había sido la primera clase, que era un continuo de la presentación de todas las etapas. Vamos a hablar del Project Manager, vamos a repasar la idea de fases y procesos de un proyecto, vamos a hablar del proceso de iniciación, es decir, el arranque del proyecto, la gestión del alcance, y a ver algunos ejemplos. El alcance, recuerden ustedes, el alcance es la definición del proyecto. ¿Qué características tiene que tener el Project Manager? El Project Manager es la máxima autoridad del proyecto, es decir, quien va a estar en condiciones de tomar decisiones sobre el proyecto. Tiene que tener, y esto es una opinión, esta imagen está sacada del PMBOK, como ustedes verán aquí abajo. Una de las, de las condiciones que tiene que tener, y para mi gusto, de las principales que tiene que tener el Project Manager, es la capacidad de liderazgo. Es decir, que tiene que ser líder. La diferencia entre líder y jefe es notable. El jefe ordena, el líder conduce. Parece un juego de palabras, pero el jefe, ustedes recuerdan que había, dentro de la película, había gente que daba directivas, órdenes en forma imperativa. En ningún momento Jobs hace sentir que él es el jefe, sino que Jobs lo que hace es conducir a la gente. Después tiene que tener el Project Manager, tiene que estar en condiciones de dirigir técnicamente el proyecto. La dirección técnica, también dijimos antes, que no tiene que ser obligatoriamente conocer todas las partes técnicas del proyecto, sino que deberá estar acompañado de un grupo de gente que esté en condiciones de asesorarlo en cada una de las partes del proyecto. ¿Y por qué? Y porque tener a alguien que sepa de hardware, de software, de firmware, de sistemas embebidos, de comunicaciones, de ingeniería industrial para el desarrollo del producto, evidentemente es muy complicado, casi imposible. Entonces tiene que haber un conjunto de gente que le dé soporte técnico al líder que está comandando el proyecto. Y también tiene que tener gestión estratégica y de negocios. Es decir, tiene que ver para más adelante gestión estratégica y tiene que saber manejar negocios porque en definitiva el objetivo de una empresa es ganar plata. No, no lo ocultemos, no es pecaminoso. Un tema de discusión que he presenciado últimamente es que el problema que tenemos los argentinos en particular es que nos avergüenza que nos vaya bien. Y que nos vaya bien puede significar que alguien está en un negocio, en un local, en una empresa, 12 horas por día. Y después le va bien, claro, bueno, invirtió mucho tiempo, invirtió esfuerzo, inteligencia. Es lógico en ese caso que le vaya bien. Y no es para nada vergonzoso. Entonces, lo que pasa es que asociamos muchas veces que le va bien con cómo fue que le va bien. ¿Por qué le va bien? ¿De dónde sacó ese incremento patrimonial? Pero no, pensemos en forma honesta de que a alguien le va bien porque eh, se esforzó en una idea que tuvo. ¿Qué significa habilidades técnicas en la dirección del proyecto? Quiere significar que tiene que poder determinar cuáles son las partes críticas para que el proyecto sea exitoso y enfocarse en eso. ¿Cuáles son los puntos de quiebre o los engranajes que se pueden trabar para evitar que el proyecto siga adelante y concentrarse en eso? Tener un cronograma, saber seguir un cronograma, de vuelta, probablemente no sepa lo que significa diseñar un circuito impreso de 4 capas, pero tener alguien que les pueda decir el diseño del circuito impreso 4 capas va bien, está demorado o necesitamos ayuda.
tiene que saber manejar la parte financiera, y también registro de incidentes quiere significar cada vez que hubo algún tipo de problema o alguna situación que lo merezca, anotarlo, llevar un registro, llevar una bitácora, anotando todo lo que sea significativo como para que lo utilicemos en el próximo proyecto. Caramba, tenemos mosquitos ya. Tengo un mosquito dándome vuelta acá en el escritorio. Bueno, saber utilizar herramientas técnicas. Hoy en día, evidentemente, un project manager tiene que saber utilizar todas las herramientas del Office y las que están vinculadas con él, tanto tradicionales como ágiles. Recuerden la palabra ágil y traten de buscar bibliografía, porque van a tener que presentar algún trabajito, exponer algún trabajito sobre metodologías ágiles. Y también, entonces, hacerse tiempo para planificar exhaustivamente y priorizar. Saber qué es lo que tiene que ir primero, qué es lo que tiene que ir después. Saber manejar cronogramas, diagramas de costo y de recursos y de riesgos. ¿Qué significa eso? El diagrama de tiempos es bastante intuitivo. Sin que nos cuenten demasiado, podemos imaginarnos un diagrama de tiempos que nos vincule todas las tareas de un proyecto y que marquen cuál es la secuencia, qué tarea tiene que terminarse para empezar otra. También hay un diagrama de dinero, de flujo de fondos. Recordemos que dijimos también que no necesariamente tengo que disponer de la totalidad del dinero en el primer momento, sino porque eso significaría un lucro cesante muy importante, y entonces me conviene tener claro cómo es que voy a manejar el flujo de fondos para decirle, necesito el primer mes tanto dinero, el segundo mes tanto dinero y así sucesivamente. Eso es lo que llamamos acá gestionar elementos del proyecto de costos. Recursos quiere significar los componentes en qué momento tienen que llegar, y los riesgos, que eso nos va a dedicar toda una clase al análisis de riesgos. Los riesgos eran aquellas cosas negativas que pueden afectar el desarrollo del proyecto. Entonces, acá aclaramos la diferencia entre gestión y liderazgo. El que se encarga de hacer la gestión es el mecanicista, el que sigue un manual. Por ejemplo, dirigir mediante el poder de la posición. Yo soy el jefe, me tienen que dar bola. El líder tiene que guiar, influir y colaborar usando el poder de las relaciones, no el poder de la posición. El encargado de gestión mantiene, el líder desarrolla. Es decir, cuando se encarga de la gestión es estático. Administrar versus innovar. De vuelta, estático. Innovar significa pensar en el futuro cómo es que vamos a mejorar el producto que estamos en este momento imaginando. Bueno, concentrarse en los sistemas y la estructura, centrarse en las relaciones con las personas. Es decir, tener un fluido contacto con las personas, de manera que se pueda, en ese flujo con las personas, se pueda mejorar la performance de todo el grupo. Detectar cuando hay problemas entre integrantes del grupo e irlos solucionando antes que esos problemas sean los que vayan alterando el desarrollo del proyecto. Confiar en el control, inspirar confianza, de manera que inspirar confianza significa que cuando alguno de los integrantes del proyecto detecta que está generándose algún tipo de problema, por ejemplo, porque la fuente de alimentación calienta demasiado y no debería, con lo cual significa que fue mal calculado el consumo del equipo, ir y comentárselo al project manager y no temer de que tome represalias. Entonces, eso es inspirar confianza. Centrarse en los objetivos de corto plazo, centrarse en la visión de largo alcance, preguntarse cómo y cuándo,
mientras que el líder pregunta qué y por qué. Parecen juegos de palabras, pero si lo pensamos un poco no lo es. Concentrarse en el resultado final, enfocarse en el horizonte. El horizonte significa el más allá, es decir, tener una visión estratégica que vaya más allá del producto actual. Es decir, cuando Google comenzó ofreciendo su buscador, tenía para adelante pensado cosas, como por ejemplo, cuando empezó a ofrecer poder almacenar información, no estaba todavía desarrollado el producto Google Drive e impedía con trabas de que los usuarios utilizaran el espacio ofrecido para que uno construyera su Drive. ¿Por qué? Porque tenía la visión estratégica de que iba más para allá. Y paulatinamente hemos visto cómo Google ha ido incorporando nuevas funcionalidades, de manera que hoy toda nuestra vida puede estar centrada en Google. Fíjense que yo soy de la época en la cual la universidad tenía su propio servidor de correo electrónico. Bueno, llegó un momento en el cual se dio cuenta que mantener el servidor de correo electrónico le resultaba más caro que contratar a Google. Y bueno, hoy todos nosotros tenemos un correo electrónico basado en el Google Mail. Entonces, enfocarse en el horizonte, pensar que este producto, este proyecto que estamos haciendo ahora, es un paso de toda una serie de proyectos, con lo cual nos requiere una visión en perspectiva bastante importante. Aceptar el status quo, desafiar el status quo. Porque de vuelta, cuando empezó con su proyecto de Macintosh, bueno, cuando empezó con su proyecto de Liza, era algo totalmente innovador, era totalmente distinto a lo que en ese momento el mercado estaba buscando, que era una PC. Hacer las cosas correctamente, hacer las cosas correctas, hacerlas bien. Correctamente es, bueno, llegamos hasta ahí. Enfocarse en los incidentes operativos y en la resolución de problemas, enfocarse en la visión, la alineación, la motivación y la inspiración. Entonces, se dan cuenta que el requerimiento de liderazgo es muy importante. No cualquiera puede ser project manager. El PMI define un proyecto como un esfuerzo temporario realizado con el fin de crear un producto, servicio o resultado único. Bueno, esto lo hemos discutido bastante bien en la primera clase, que hacer hamburguesas no es un proyecto. Hacer un McDonald's sí es un proyecto. ¿Por qué? Porque es un esfuerzo único. Las fases de un proyecto es desarrollo conceptual, viabilidad, requisitos del cliente, desarrollo de soluciones. Y requisito del cliente es saber, sentarse con el cliente a ver si realmente el cliente sabe qué es lo que está pidiendo. A lo largo de la vida profesional se van a encontrar con montones de clientes que vienen a decirle que quieren un coso. Es decir, algo que no está bien en claro qué es lo que quiere hacer. Y uno tiene que ir extrayéndole por medio de consultas, preguntas, ver equipos similares, salvo que sea muy disruptivo y que sea algo totalmente novedoso, sobre todo para definir qué es lo que el cliente quiere. Proveer soluciones y hacer el diseño con un prototipo, construirlo, probarlo, mostrárselo al cliente, decirle si está satisfecho, ponerlo en marcha y luego hacer un análisis de las lecciones aprendidas para que no tengamos que rediseñar la rueda para el próximo proyecto. Entonces, hay proyectos que son únicos. Por ejemplo, hacer el acta constitutiva del proyecto, definir entonces el alcance. También es único cerrar el proyecto. Ahí no hay iteraciones. Así, no es algo que lo vaya haciendo periódicamente, sino que defino el alcance, hago el acta constitutiva del proyecto y cierro el proyecto, le pongo la llavecita, el moñito y empezamos con otra cosa. Hay otros que se hacen periódicamente,
como por ejemplo adquirir recursos. Este proceso de adquisición de recursos es periódico y hay que hacerlo antes de que se necesite ese elemento adquirido, con lo cual requiere una planificación. Y hay otros procesos que se hacen en forma continua a lo largo de todo el proyecto. Por ejemplo, definir las actividades. Esta semana vamos a hacer esta parte. Vos vas a hacer esto, vos vas a hacer otro, con lo cual cada uno tendrá que tener bien definido su rol y actuar de acuerdo con las directivas del Project Manager. Entonces, todo esto de ir asignando tareas durante un cierto lapso a cada uno de los integrantes del proyecto forma parte de las actividades del Project Manager o de su delegado en su caso. Si, por ejemplo, el Project Manager no va a estar continuamente sobre los diseñadores de hardware, sino que le va a decir al encargado del grupo de diseñadores de hardware, esta semana tienen que tener terminada la parte analógica de la balanza. También, acuérdense del proceso de monitoreo y control, estar mirando, tomando muestras de lo que se está haciendo para tratar de ir reparando cualquier dificultad que aparezca. Hablábamos de la diferencia entre fases y grupos de procesos. Las fases es iniciar el proyecto, que es la parte que estamos ahora, organizar y preparar, hacer el trabajo y cerrar el proyecto. La diferencia entre las fases y los grupos de proceso es que para llevar adelante el trabajo y para la organización y preparación, hacemos algo y lo probamos. Es decir, hacemos algo y lo probamos, hacemos algo y lo probamos. Esto es lo que llamamos monitoreo y control. En clase, me parece. Perdón, Celeste, ¿dijiste algo? ¿Hola? Hola, no, perdón. Ah, no, está bien. Bueno, el inicio es fundamentalmente tomar la decisión de hacer o no hacer el proyecto. La planificación es, bueno, hacer o no hacer el proyecto y especificarlo bien. La planificación es, una vez que decidí hacer el proyecto y tuve una idea de cómo encararlo, empiezo a planificarlo. Con lo cual también significa de que tengo que ir buscando gente y asignándole roles y responsabilidades. En la parte de proceso de ejecución es llevar adelante el trabajo. El monitoreo y control es la realimentación, tomar muestras y en base a esas muestras que estoy tomando, tomar decisiones, asignar más gente a un proyecto, a una parte del proyecto y redistribuir de acuerdo a cómo se vayan ejecutando, contratar gente, asignar horas extras, acelerar el proceso de compras porque están apareciendo dificultades internacionales en la provisión. Y el cierre es terminar formalmente, entregar el prototipo al cliente para su análisis y satisfacción, firmar contratos de cierre, pagos y derivar a la gente a sus nuevas actividades o simplemente que se extinga su relación laboral, lo cual no tiene que ser dramático. Y a su vez también el proceso de cierre tiene algo muy importante, que es ir anotando las experiencias vividas. ¿Qué es de todo lo que hemos pasado lo que repetiría y qué es de todo lo que hemos pasado lo que no repetiría ni por casualidad? El esfuerzo no es constante. Aquí lo que tenemos son las fases del proyecto. Entonces, arrancamos con un poquito de energía, la primera parte, avanzamos en la preparación y bueno, en el desarrollo del trabajo seguramente está la mayor parte del tiempo y la mayor parte del esfuerzo. Y en el cierre del proyecto, paulatinamente, vamos reasignando gente a otras actividades y va decayendo la energía puesta en esa etapa. Acá tenemos los grupos de proceso, en lo cual lo que hacemos es
ya identificar no la sumatoria, porque se supone que la sumatoria de toda la energía puesta en los grupos de proceso nos daría el nivel de actividad correspondiente a la imagen anterior. Vemos que los grupos de proceso tienen un nivel de actividad que va variando de acuerdo con el tiempo. La sumatoria es el esfuerzo total o el nivel de actividad total. Lo primero que hay que definir es, ¿lo hago o no lo hago? A ver, díganme ustedes, si nosotros les acercamos un proyecto, ¿qué es lo que ustedes analizarían para definir si lo hacen o no lo hacen? Ver si es viable en cuanto a los requerimientos, profesor, en cuanto al tiempo, si tenemos los recursos necesarios y el tiempo, digamos, como para completar el proyecto. Pues, supongamos, si me dicen, bueno, mira, tienes que construir un puente, ajá, tengo los materiales, no, no hay materiales, y tiempo, no, lo tienes que hacer lo tienes que entregar para una semana, no, no es viable. Ahora, pregunta, si el cronograma va a surgir de la planificación y la planificación se hace una vez que dije go, no go. ¿Cómo puedo definir si lo puedo hacer o no lo puedo hacer en el tiempo que me pide el cliente? Y hay que ¿Está claro lo que definir a pregunto? grandes rasgos, ¿Cómo? que habría que, aunque sea establecer un parámetro a grandes rasgos de cuánto tiempo me puede llevar el proyecto, por ejemplo. O sea, tener una idea general, digamos, de si puede ser viable o no, y después sí entrar en el detalle. ¿Y cómo puedo hacer para tener una idea general? Y eso ya ha venido de la experiencia en proyectos previos o de buscar a alguien por ahí que tenga esa experiencia, digamos, y pueda orientarme de si es posible o no. Es decir, que ese alguien difícilmente me brinde su experiencia gratis. Claro. Sí, exacto, hay que contratar. En ese caso, yo le pago porque sí, le digo, bueno, eh, te pago, pero aun cuando el proyecto no se haga. A ver, necesito un experto que me diga, tomemos el caso del puente. Para hacer un puente de estas características, para dejar pasar solamente vehículos livianos, ¿cuánto tiempo necesitaría? Me va a decir, tengo que hacer cálculos. Bien, esos cálculos, ¿cuánto me van a costar? Y le pago sin miramiento, digo, vamos para adelante, le pago así nomás. ¿Qué opinan? Hola. Y supongo que va a Bueno, depender del caso, digamos, de cuánto, si tengo los recursos para pagarle o si no tengo alguna alternativa, supongo. ¿Y voy a invertir a ciegas? Y no, no, eso no conviene invertir a ciegas, pues no hay certeza. Si a mí me dicen de fabricar golosinas, yo le voy a pagar a un experto en golosinas para que me diga, para hacer alfajores de dulce de leche, le voy a pagar porque, bueno, le pago y a ver que me diga cómo hacer el alfajor de dulce de leche.
Estoy hablando de mi ingeniero en electrónica. A ver, fíjense que acá hay un ítem que se llama costo-beneficio. ¿Yo estoy en condiciones de encarar un proyecto de una golosina? Salvo que yo vea una beta fundamental que me enteré de que Arcor va a dejar de fabricar alfajores. Me lo contó alguien que está dentro del directorio de Arcor que van a dejar de fabricar alfajores. Y deja un agujero enorme en la producción. Caramba, esto es interesante. El beneficio puede ser importante porque va a haber, tengo información privilegiada y va a haber un requerimiento del mercado importante. En ese caso, me arriesgo y contrato. Si no me entero de una noticia de ese tipo y no tengo una visión estratégica importante, es un riesgo demasiado grande económico para meterme en algo que yo como ingeniero no manejo. Alternativas quiere significar, caramba, yo no me voy a dedicar a fabricar alfajores, pero hay un par de empresas chiquititas que pueden crecer, a las cuales le puedo encargar que me fabriquen alfajores con ciertas características y yo los comercializo. Con lo cual el riesgo es mucho menor. Bueno, todo esto que estamos diciendo, más si lo puedo o no lo puedo hacer, si tengo los recursos, tiempo, si yo puedo ver un proyecto muy bueno, pero tengo un trabajo que me lleva 8 horas por día, no tengo el recurso tiempo para poder implementar ese proyecto. Con todo esto es que tomo la decisión si lo hago o no lo hago. Haciendo una estimación gruesa de costos para ver si estoy dentro de lo que el cliente me está proponiendo y también una estimación de tiempos. Con todo esto, costo-beneficio, ¿lo puedo encarar, no lo puedo encarar? Para mí es totalmente novedoso o tengo una información especial que me dice cuándo me conviene entrar en el mercado para desarrollarlo. Bueno, todo esto es lo que corresponde al proceso de iniciación. Lo fundamental es el go o no go. El project manager tiene la potestad y obligación de definir si se hace o no se hace. Y si alguien ingresa como project manager una vez iniciado el proyecto, tiene que tener la posibilidad de decir este proyecto no sigue adelante. Lo que estoy diciendo es importante, ¿eh? Es decir, lo vemos en la vida política. Mucha gente que hace cosas que van en contra de sus principios, pero lo acepta. Bueno, en ese caso, por ejemplo, un economista que tiene que llevar adelante políticas con las cuales internamente no está de acuerdo. Un project manager tiene que decir, no estoy de acuerdo, me voy. Si no me dejan cambiarlo y llevarlo a lo que a mí me parece que tengo que hacer, me voy. Bueno, por ejemplo, la CIA, la Computadora Industrial Abierta Argentina, fue un proyecto que se detectó que había la necesidad de una computadora industrial en nuestro país. No existía y un conjunto de empresas dentro de la Cámara de la Industria Electrónica decidió encargar el diseño y el Sistema Científico Técnico Argentino hizo el diseño. Si no se considera realmente la opción go o no go, no hay verdadero project management. Una vez que decidimos llevar adelante el proyecto,
Viene la etapa de planificación. Justificar el proyecto significa por qué lo quiero hacer, qué es lo que espero hacer, detalles, resultados previstos, qué restricciones e hipótesis. Restricciones que puedo llegar a tener es que no haya otra etapa de COVID, hipótesis que voy a conseguir los componentes sin problemas de importación. Luego vendrá el desglose del trabajo, que lo vamos a llamar Work Breakdown Structure, WS, que quiere significar de que del coso que quiere el cliente, desagregarlo en cositos, después en milicositos, en microcositos y en nanocositos. Y hacer, es decir, el WBS no habla de tiempos, pero asociado con el desglose de tareas, vamos a tener un cronograma. El cronograma no está dentro del desglose de tareas, pero está asociado a él. Asignar roles y responsabilidades. Una vez que tengo todo esto, decidí que voy a hacer el trabajo, lo estoy planificando, voy a ir buscando, como hacía Jobs en la película, ir buscando la gente que va a cumplir las funciones, el diseñador de software, el diseñador de hardware y así sucesivamente. Hacer un listado de recursos que necesito, humanos, no humanos, porque puede ser que haya gente que ya está dentro de la empresa, pero otra gente que la tengo que traer de afuera de la empresa. No humanos, si voy a hacer ensayo de motores, tengo que tener una línea de alimentación de media tensión porque voy a consumir mucha energía. Esos son recursos no humanos. Conectividad, plan de gestión de riesgos e incerteza, qué es lo que puedo fallar y cómo mitigar esas fallas que pueden existir y que yo no puedo manejar, por ejemplo, una inundación. Plan de comunicación del proyecto, habíamos dicho que tengo que contarle a la gente lo que la gente quiere saber y en el momento que quiere saber y con la intensidad que quiere saber. El ordenanza tendrá que estar enterado de que empezamos un nuevo proyecto que puede ser muy importante para la empresa, pero no le tiene por qué importar de que vamos a usar un microcontrolador a 32 bits. Entonces, tengo que decirle, estamos encarando un proyecto nuevo, muy importante para el futuro de la empresa, pero lo que vamos a usar un microcontrolador de 32 bits se lo voy a decir a quienes están a cargo de la parte técnica. Y el plan de gestión de calidad, que este es un punto bastante difuso por ahora, pero que le vamos a tratar de dedicar tiempo después, para aclararlo. Bueno, es muy importante cuando estoy trabajando en una empresa que la planificación sea revisada y firmada por las autoridades. Es decir, comprometer a las autoridades. Hay muchos casos en los cuales las empresas están haciendo un proyecto porque hubo alguien que se le metió en la cabeza que quería hacer el proyecto y le rompe tanto los pies a los directivos que dice, bueno, hacelo. Pero no está la empresa comprometida, sino que está más bien a desgano. Con lo cual, entonces, el soporte que está dando la empresa es restringido. Es necesario, entonces, que la planificación sea revisada y firmada por las autoridades. Eso significa que la empresa como tal toma compromiso. Bueno, después la ejecución requiere conformar el equipo del proyecto, quiénes van a trabajar, cuál es el rol de cada uno de ellos, asignar y explicar tareas y roles a cada miembro, definir formas de comunicación, decisión y discusión. Nos vamos a reunir para discutir todos los lunes a las 3 de la tarde con una reunión de 1 hora y que el orden del día de lo que se va a tratar se conoce desde el viernes anterior. Anunciar y explicar el proyecto a toda la organización. De vuelta, explicar el proyecto a toda la organización con el nivel de que a cada uno de ellos lo que le interesa. Entonces, si el project manager se incorpora tarde, su primera
tarea es analizar por qué se pensó conveniente y factible el proyecto y eventualmente decidir si se hace o no se hace. Los procesos de seguimiento y control es comparar el estado actual con lo que estaba planificado. A ver, ¿les parece a ustedes fácil comparar el desempeño real con la planificación? Pregunto. Supongo que muy complicado no debe ser, digamos, va a depender obviamente de cada caso, ¿no? De la complejidad del proyecto, pero supongo que es ver, está bien, a día de hoy tendríamos que tener hecho hasta tal punto, sí o no, y a partir de ahí ver cómo proseguir. A ver, si yo le digo, por ejemplo, para el diseño del hardware necesito 3 meses. Y esa es una tarea. En el diagrama de tiempos es una tarea. 3 meses diseño del hardware. ¿Puedo comparar el desempeño real con la planificación? Diseño del enlace, para el caso de ustedes. Diseño del enlace, 4 meses. Dicho así simplemente, diseño del enlace, 4 meses. ¿Está bien? Eso, Y no, No, eso hay que quizás desglosarlo, pues es como muy a grandes rasgos. Pues, ¿qué se necesita para llegar a ese diseño de enlace? Bueno, necesita esto, primero esto, después seguimos con esto y así sucesivamente. Como dijo usted, micro hitos, pues, bueno, ahí, no, pare. Yo dije micro tareas. micro Micro tareas, cosas. perdón. Pero no, usted dijo la palabra justa, hitos. ¿Qué es un hito, David? Hito es un logro. Es un logro, una conclusión de algo. O una Algo meta cumplida, pues. medible. Sí. Es decir, por ejemplo, un hito sería diseño del gabinete. Muestro el diseño del gabinete, cómo me queda el gabinete del producto. Sí, sería, bueno, viéndolo así, sí, el diseño, pues, la maqueta inicial de cómo sería, esa Bien. sería un hito, ajá, exactamente. Hito en inglés se lo llama milestone. Quiere significar algo, un entregable. Ojo, el entregable no necesariamente tiene que ser algo material. Porque yo puedo decir que terminé la rutina de adquisición de datos. Eso es un entregable. Eso es código funcionando, que fue verificado por supuesto y que está funcionando. Entonces, no es algo visible como puede ser una maqueta del gabinete. Exacto. Con lo cual, las tareas tienen que ser mensurables. Fácilmente, una tarea que me dura 4 meses sin tener fraccionamientos que pueda ser medible y comparable, no me sirve. Si yo digo que el presupuesto para 4 meses del proyecto necesito 1,5 millones de pesos y pasaron 2 meses, yo no puedo, con esos datos solamente, yo no puedo saber si estoy llevando a tiempo o no el proyecto, en la parte económica. Tengo Claro. que, porque no tiene por qué ser lineal. Porque si tengo que equipar el laboratorio con computadoras, al principio tendré unos requerimientos de dinero muy importantes. Y que después eso, con el paso del tiempo, se diluye. Con lo cual,
tengo que hacer un desglose de tareas bien claro como para poder ir marcando, terminé esta subetapa. ¿De acuerdo? Con lo cual, entonces, puedo ir detectando problemas y solucionándolos. Y todo el mundo tiene que estar interiorizado. Por ejemplo, resolvimos el tema de la provisión de la grasa siliconada para los disipadores de energía, que no estaba siendo fácil de conseguir. Y el proceso de cierre es el necesario para obtener la aprobación del cliente, cerrar los contratos, eventualmente ayudar a los miembros a pasar a otro proyecto, hacer una evaluación final y anotar las lecciones aprendidas. Es decir, con qué proveedores no voy a trabajar nunca más, con qué proveedores voy a trabajar siempre, qué software no me conviene utilizar, qué herramientas me conviene utilizar. Entonces, dentro de la iniciación es obligatorio que nos aseguremos que estamos de acuerdo con el propósito, el proyecto y las condiciones. Tener bien en claro por qué voy a hacer el proyecto y hacer un análisis de quiénes van a estar integrando el proyecto como interesados, que van desde el cliente, quien me encarga del proyecto, hasta el usuario final. Entonces, en esta primera etapa de iniciación hay dos procesos. Recuerden ustedes que acá tenemos filas y columnas. En las filas tenemos las distintas actividades y en las columnas tenemos los grupos de procesos. Entonces, el grupo de proceso de inicio tiene desarrollar el acta de constitución del proyecto e identificar a los interesados o stakeholders. Estas son las etapas que tiene el proceso de inicio. Dentro de todo esto nos viene la necesidad de desarrollar el acta constitutiva del proyecto, y acá esto tiene un montón de definiciones o elementos que se van a repetir. Entradas, herramientas y técnicas y salidas. Es decir, entradas y salidas está claro. Herramientas y técnicas son aquello que voy a utilizar para que las entradas se conviertan en las salidas. Entradas, documentos del negocio, acuerdos, factores ambientales de la empresa, activos de los procesos de la organización. ¿Qué significa activo del proceso de la organización? El microcosmos de la organización. ¿Cómo es que funciona la organización? ¿Qué costumbres tiene? ¿Qué actitudes tiene? ¿Cómo se maneja? Las salidas van a ser acta constitutiva del proyecto y registro de supuestos. ¿Qué es lo que voy a utilizar para esto? Juicio de expertos. Esto lo vamos a repetir un montón de veces. Juicio de expertos. Gente a la cual le voy a tener que pagar para que me resuelva problemas. Recopilación de datos, habilidades interpersonales y de equipo, reuniones. Acá me aparece otra cosa que es el plan para la dirección del proyecto. El acta constitutiva del proyecto es lo que vamos a tener que firmar con el cliente. El plan para la dirección del proyecto es para que el project manager tenga en claro qué es lo que tiene que ir haciendo. Digamos, es la guía para el project manager. Entradas, acta constitutiva del proyecto, salida de otros procesos, factores ambientales de la empresa, ese microcosmos que rodea a la empresa, activos de los procesos de la organización. Herramientas y técnicas, juicio de expertos, recopilación de datos, habilidades interpersonales y de equipo, reuniones. Lo mismo que nos aparecía en el acta constitutiva del proyecto. Salidas, plan para la dirección del proyecto. Es decir,
qué es lo que tiene que ir haciendo el Project Manager. Entonces, después de esto, viene dirigir y gestionar el trabajo del proyecto. Más o menos es lo mismo, fíjense que estamos repitiendo, lo que cambian son las salidas. Para gestionar el trabajo del proyecto, tengo que ir marcando los entregables. Los entregables son los hitos que había dicho David hace un ratito. Me pasé. Datos de desempeño del trabajo, registro de incidentes. Esto es poco frecuente que hagamos nosotros los argentinos, que es ir anotando todo lo que va pasando de relevancia como para tenerlo, para ir formando yo mismo mi propio registro de expertos. Gestionar el conocimiento del proyecto requiere tener el plan de dirección del proyecto, documentos que se hayan ido generando, y como salidas voy a tener registro de lecciones aprendidas, actualización al plan para la dirección del proyecto y actualización a los activos de los procesos de la organización. ¿Qué significa actualización a los activos de los procesos de la organización? Por ejemplo, ir incorporando nuevas normativas dentro del proyecto, dentro de la organización. La organización tiene que tener seguramente todo un conjunto de planes, de proyectos, de ideas anteriores que han quedado registradas, de procedimientos, y la aparición de una nueva situación, por ejemplo, trabajar con sistemas de comunicaciones a larga distancia y con bajo consumo, que no existía hasta ahora, me va a requerir a mí un nuevo procedimiento para la medición del consumo y de la autonomía que tenga el nuevo producto que estamos incorporando. Todo eso va a ir formando parte de los activos de los procesos de la organización. Monitorear y controlar el trabajo del proyecto quiere significar esto, que voy a tener en base al contraste entre lo que estoy realmente haciendo frente a lo que estaba planificado, tomar decisiones, utilizando ¿qué? Juicios de experto, análisis de datos, tomando decisiones y haciendo reuniones. Para generar ¿qué? Informes de desempeño, solicitudes de cambio, y esto me va a obligar a iterar. Si hay solicitudes de cambio, me va a obligar a iterar, y tengo que documentar todo. Iterar, ¿qué significa? Volver para atrás, replanificar y seguir para adelante. Realizar el control integrado de cambios quiere significar hacer cambios pensando en las consecuencias, documentando todo, y dentro de las consecuencias ver qué va a significar, como si fuera un tablero de ajedrez en que tengo que ir pensando para adelante más jugadas. Y cerrar el proyecto fase, en el cual tengo que, con el acta de constitución del proyecto, el plan para la elección del proyecto, generar la actualización de los documentos del proyecto, transferir el producto hacia el cliente, que fue el que me lo encargó, hacer un informe final, que se lo voy a entregar, un informe final dirigido a la empresa y otro informe final dirigido al cliente. No tienen por qué ser el mismo. Y actualizar los activos de los procesos de la organización, es decir, ir incorporando en el acervo de la organización las experiencias que junté en este nuevo proyecto. Entonces, para ir redondeando este repaso rápido, ustedes pueden sacarlo en detalle en los videos que están en el campus. ¿Qué es lo que debería hacerse? Forma, color, características, componentes, tamaño. ¿Cuándo debería hacerse? Cronograma, fecha de límite y cuándo voy a empezar. ¿Por qué es necesario? ¿Por qué es necesario? Fundamentalmente, ¿cuáles son los objetivos? ¿Qué beneficios, qué potencialidades tiene y qué demanda oferta puede tener? ¿Cómo debería hacerse? Métodos, técnicas, herramientas, modelos, tecnología, etapas, costo y presupuesto y venta. ¿Quién lo va a hacer? ¿Quién va a ser responsable? ¿Qué equipo va a contar?
quién es el patrocinador, quién va a poner recursos para que se pueda hacer, dónde debería hacerse. ¿Lo hago adentro o lo hago afuera de la empresa? Forma parte de la cultura de la empresa. Hay empresas que no contratan proyectos hacia el exterior y hay empresas que sí contratan proyectos hacia el exterior. Y lo podemos reordenar de otra manera. ¿Qué? Las preguntas fundamentales. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Y a quiénes? ¿Cuánto? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Con qué? ¿Quiénes? ¿Cuál? ¿Y cuándo? Esto es fundamental, que ustedes se impriman esta imagen. Recuerden, 32, que se impriman esta imagen y la tengan cuando tienen que hacer el acta constitutiva del proyecto. Y esto les va a permitir aclararse si se puede hacer o no se puede hacer. Propósito y justificación del proyecto es por qué se hace el proyecto, cómo se integra en la empresa. De vuelta, una empresa que se dedica a la metalúrgica, que se ponga a hacer caramelos, es medio complicado. ¿Se integra en la empresa? Lo más probable es que no, pero no es así. La empresa tiene experiencia metalúrgica, se va a hacer máquinas y puede hacer una máquina para fabricar caramelos. Ejemplo, ¿no? Digamos, tirado de los pelos. Analizar la prioridad en relación con otros proyectos. A ver, ¿es un proyecto para que se entretenga este plomazo que vive pidiéndome hacer cosas? ¿O realmente la empresa lo ve como un proyecto que tiene que ser, solventado y apoyado porque el futuro de la empresa va en esta dirección? Y aparte, identificar al que tuvo la idea original, no para crucificarlo si falla, sino para saber a quién ir pedirle auxilio si hay opiniones que no están claras o ideas que no están claras y hay que buscar quién las pueda llegar a aclarar. Hay que conseguir un champion, que es el que va a defender el proyecto, alguien que sea el que se le paga para que resuelva los problemas que vayan apareciendo, mejor si lo puede ir previendo. Identificar a los interesados. Y este es el diagrama que había dicho Celeste que tenemos que tener en cuenta. El cliente, es decir, aquel que en definitiva va a pagar el proyecto y que tiene que dar la conformidad para pagar. El sponsor es quien financia el proyecto y es la máxima autoridad. Es decir, para diferenciarlo del champion, que es una autoridad que va a hacer campaña por el proyecto, pero el sponsor es la autoridad. El usuario final, los que participan, los que tienen ideas para definir los objetivos del proyecto, los supporters, que son los que colaboran con la realización del proyecto y también aportan recursos. Recursos no significa necesariamente económicos. El project manager y los laburantes o team members. Bueno, hay que identificar los interesados. Surgió un grupo de empresas que tenían que hacer controles electrónicos y no tenían una computadora de uso industrial. Es decir, uso industrial quiere significar una computadora que fuera resistente al ruido eléctrico que tiene una industria, en la cual tenemos soldadoras, contactoras, tubos fluorescentes, bueno, todo ese tipo de cosas. Bueno, surgió el requerimiento y se encaró el diseño de la computadora abierta. ¿Alguna pregunta? Les recuerdo que estoy haciendo una introducción, un repaso como para ustedes para la semana que viene. Traten de ver los videos completos y más detallados. ¿Cuál es el objetivo del proyecto? Vamos a ver ahora en los ejemplos que el project statement, es decir, una sentencia del proyecto, un renglón del proyecto, tiene que ser bien concreto, tiene que estar enunciado y cuantificables. Recuerden que el ingeniero no puede hablar ni de mucho, poco, alto, bajo, liviano, pesado, mucha corriente, poca corriente. Gran alcance, bajo alcance. No.
tiene que hablar con propiedad, números. No tiene que decir que caliente o no caliente, tiene que decir potencia disipada máxima. Tiene que ser entonces cuantificables los resultados. Voy a fabricar, desarrollar una unidad de fabricación que vaya a fabricar 2.000 unidades por mes. Por ejemplo, desarrollar un sistema que reporte las ventas del mes, cuantificables. Ítem vendido, monto recaudado por esa venta, reclamos, cantidad de reclamos que hubo. El sistema tiene que estar operativo para el 18 de marzo a las 22 horas. Los gastos de desarrollo no pueden exceder los 400.000 pesos. El sistema tiene que ser aprobado por el vicepresidente y el gerente. Punto. Fíjense, acá no hay adjetivos, no hay opiniones. Estas son sentencias del proyecto, project statements. Hay que ser breve y conciso. Nos pasa a todos que no nos gusta leer cosas largas. Hoy en día, si un amigo me manda un audio por WhatsApp que dura 4 minutos, la verdad, ¿lo escuchan? Deja de ser amigo inmediatamente. No, difícilmente. Hoy a uno de mis amigos le dije, Willy, deja de mandar mensajes de audio, sos un plomazo, porque es el que, bueno, yo en realidad lo que estuve pensando es que no me interesa. Cuando uno escribe, de acuerdo, la velocidad de transmisión la pone el lector. Cuando me mandan un mensaje, la velocidad la pone el que me envía el mensaje, porque estoy supeditado a la forma en la cual hilvana sus oraciones y en la forma en la cual lo transmite. Entonces, ser Claro, breve y conciso. claro. Claro, preciso y conciso con eso. Sí, sí, sí. La claridad es fundamental también. Eso va a utilizar jerga o acrónimos, es decir, abreviaturas. Abreviatura, cuando uno usa una abreviatura de cualquier cosa, por ejemplo, IEEE, bueno, definir una vez por lo menos qué es el IEEE. El Instituto de Ingenieros Electricistas y Electrónicos, entre paréntesis IEEE, o ponerlo como nota al pie. Punto, una sola vez. Pero evitar, hay algunos textos, si ustedes se fijan en algunos proyectos, hay un montón de siglas que se hace difícil de seguir al lector. Evitar entonces lenguaje muy específico y que sea denso. Fíjense que dije que sea denso. Uno tiene que ser específico, pero no ser denso. Smart, specific, no dejar lugares a confusiones. Measurable, magnitudes, claro, números, kilos, litros, lo que fuere. Agresivo, algo bien motivante, que nos despierte interés. Realístico, realista, tiene que ser honesto en cuanto a su viabilidad. Y aparte, establecer el lapso que va desde el inicio hasta la finalización. Bueno, aquí no salió demasiado bien. Este es el acta constitutiva del proyecto, que la van a encontrar en el campus virtual. Título del proyecto, en el caso de ustedes, por ejemplo, es opcional, ¿no? No es obligatorio, pero es una idea. Fecha de inicio, fecha tentativa de finalización, objetivo general, objetivos específicos. Es distinto. El objetivo general es desarrollar una balanza. Balanza que nos permita medir desde 10 gramos hasta 2,999 kilogramos con una discriminación de 10 gramos. Bueno, eso es objetivo específico. Diagnóstico quiere significar
¿por qué lo quiero hacer? Antecedentes, qué balanzas anteriores me sirven de referencia, justificación del proyecto. Existe en este momento un vacío porque la empresa que estaba fabricando hasta ahora este tipo de productos se ha decidido hacer muebles de cocina. Supuestos, restricciones. Eventualmente bibliografía de apoyo. Y luego viene, esto es importante, dirigido por, codirigido por. Acá tienen ustedes que poner quién va a ser el tutor del proyecto, quién va a ser eventualmente, no es obligatorio, el cotutor, quién lo va a aprobar, es decir, la cátedra, en este caso, y si no, será el cliente. Acá tendrán que poner entonces, si es una empresa, quién va a ser el project manager para este proyecto, quién va a ser su alterno en caso de ser necesario. Ejemplo. Con el fin de comenzar los trabajos necesarios para el proyecto de análisis de factibilidad de la fabricación del primer sistema aeroportuario de detección automática de sustancias explosivas mediante el escaneo de las valijas de pasajeros, SADACE. Fíjense, acá estamos creando un acrónimo, una abreviatura que la hemos descrito previamente. Se asigna este proyecto al señor José Alameda, es el responsable, quien actuará como gerente del proyecto y de quien se espera que a la fecha de finalización del trabajo entregue la documentación técnica en la cual se expliciten los tiempos y costos necesarios de la fabricación de dicho sistema. A la fecha, el presupuesto estimado para el estudio de factibilidad es de 300.000 pesos y la fecha de finalización del mismo está estipulada para el 4 de agosto del año próximo. Punto. ¿Quién es el que autoriza el cliente de este proyecto? Hernán González. ¿Les parece claro este acta constitutiva del proyecto? Sí, es clara con lo que dice. Sí, sí. No hay ambigüedades acá. Otro ejemplo. Sistema de videoconferencia. Este ya lo habíamos analizado en la primera clase. Un sistema de videoconferencia remota con objetivo general, sistema de videoconferencia, específicos. Hay que determinar requerimientos tecnológicos y de espacio físico para la oficina que sean necesarios para llevar a cabo la implementación del sistema de videoconferencia. Realizar mejoras tecnológicas que sea necesario para poder implementarlo. Hacer pruebas de rendimiento para ver si funciona o no y entregar resultados de esas pruebas. Proponer un plan de capacitación. Entonces, fíjense, el objetivo general es hacer un sistema de videoconferencia. El objetivo específico es realmente lo que quiero hacer. Analizar cómo tendría que modificar la infraestructura, analizar cómo tengo que cambiar el espacio físico, todo ese tipo de cosas. La justificación del proyecto es la necesidad de disminuir costos, de agilizar. Por supuesto que todo esto está pensado en la etapa previa al Zoom, ¿no? Es decir, cómo tenía que modificar toda la infraestructura para poder hacer un sistema de videoconferencia que no obligara a tener que hacer visitas físicas de un lugar a otro. Y acá tenemos la descripción del producto, que va a ser un sistema Cisco de última tecnología con un circuito WAN MPLS de 4 megabits por segundo de velocidad, permitiendo entrega y devolución de voz con un retardo de más o menos un segundo. Bien, la especificación técnica bien clara. Este es el alcance del proyecto. Este es el alcance del proyecto, dentro del acta constitutiva. Supuestos que la compañía va a tener la plata suficiente para encarar el proyecto. Restricciones, disponibilidad de los recursos, es decir, que tengamos dentro de la empresa asignado la capacidad de transmisión de esa cantidad de información, los megabits por segundo.
Y bueno, información histórica, en este caso es un complemento, como para poner en contexto al lector. ¿Y quiénes van a ser los interesados? Usuario, la Oficina de México y el gerente para Latinoamérica, involucrados, usuarios de las demás oficinas que van a poder trabajar en forma remota con la Oficina de México. Entonces, el alcance. El usuario pretende un castillo y el arquitecto quiere hacer una casa. Entonces, esta es la diferencia entre lo que estaba esperando el vendedor de productos electrónicos y esto es lo que estaba pensando Steve Jobs cuando le va a ofrecer la computadora. Hay que entender bien lo que quiere el cliente, para qué lo quiere el cliente, qué necesidades tiene que satisfacer. Hay contradicciones, es una idea que no está bien definida o está bien concreta, bien especificada y lo tiene bien en claro el cliente porque tiene una larga trayectoria en el tema y sabe que está haciendo un desarrollo de un sistema de ascensores porque hicieron ascensores y quiere ahora que esos ascensores trabajen en batería. Es decir, que cuando uno oprime el botón del pasillo no me vengan dos ascensores, sino que trabajen en forma sincronizada. Lo tiene bien en claro. Quiere ahorrar energía. Quiere utilizar un nuevo tipo de motores que son de más bajo consumo. Quiere que las puertas se abran y se cierren más rápido para ganar tiempo. Bueno, ¿el cliente tiene bien en claro todo eso? ¿Sí o no? Entonces, en el alcance, que sería la segunda etapa, lo que hay que hacer es dedicarnos a planificar la gestión del alcance, recopilar requisitos, definir el alcance y crear el WBS, el desglose de las tareas. Entonces, tenemos expectativas, requerimientos, diseño, implementación y luego marketing para venderlo. Hay que tener documentación para la entrega, el precio final tiene que estar acorde a lo presupuestado, hay que dar soporte y cuál es la necesidad real. Estos son los requerimientos. Hay que entender bien lo que el cliente quiere para el proyecto. En muchos casos, viene con una idea que es distinta a lo que realmente necesita y por lo tanto es nuestra misión en diálogo con el cliente llevarlo a que no puede hacer un control de ascensores de 60 pisos porque no tiene la capacidad técnica como para encarar toda la obra de infraestructura. Cuando yo tengo que hacer modificaciones de un requerimiento, cuando estoy en etapa de producción, el costo es muchísimo mayor que cuando estoy en la etapa de requerimiento. Fíjense, la proporción es 1 unidad a 67 unidades. Con lo cual significa que hay que hacerlo en etapa de requerimiento. Entonces, requerimientos va desde requerimiento del negocio, visión y alcance, qué es lo que realmente necesita el usuario, ¿hay algún caso de uso? Es decir, ¿hay algo parecido que esté en el mercado o es algo totalmente novedoso? Requerimientos funcionales. Le agregamos los no funcionales y tenemos los documentos de requerimientos. Los requerimientos no funcionales son, por ejemplo, en un teléfono, que originariamente era para hablar por teléfono, hoy en día incorporarle WhatsApp que reemplaza al llamado telefónico anterior. Este es un requerimiento no funcional. ¿Un teléfono como teléfono puede funcionar sin WhatsApp? Sí. Entonces, hay que definir bien claro qué es un requerimiento. El cliente no tiene que estar metido en todo el proceso que estamos mencionando, sino que el cliente tiene que ser consultado solamente cuando sea necesario, ver que no haya requerimientos vagos o ambiguos, priorizar los requerimientos, porque va a haber necesidad en algún momento que decir, hasta acá llegué, no incluir
funcionalidades que después terminen siendo inútiles. Y después también no quedarse paralizado analizando, es decir, no quedarse trabado buscando la mejora perpetua, sino que hay que congelar las especificaciones en algún momento. Hace unos años, cuando uno quería armar una computadora, en la época que uno armaba comprando placas, decía, voy a utilizar un mother que tenga capacidad de tener este procesador. Ah, salió un procesador nuevo. Bueno, entonces voy a buscar el mother que me permita soportar la nueva versión del procesador. Una vez que definí esto, bueno, voy a ponerle dos tiras de RAM de 4 GB cada una. Ah, salió una memoria de 8 GB. Bueno, voy y compro 2 memorias de 8 GB. Pero, no, pero tengo que cambiar el mother. Bueno, si entramos en eso se llama análisis parálisis. Voy analizando cuál es la última opción que me apareció tecnológica y me produce una parálisis. No avanzo. Entonces, eso es cuando un jugador utiliza para realizar su jugada una cantidad de tiempo superior a lo deseable o recomendable. Tengo que decidir qué computadora voy a poder armar. Bueno, tomo la decisión hoy. No me voy a quedar una semana o 2 semanas dando vueltas. Scope creep quiere significar aquellas modificaciones de alcance que no puedo prever a dónde me van a llevar. Por ejemplo, aceptar de que voy a utilizar un procesador que consuma, un microprocesador que consuma más energía que el que había pensado originariamente. Caramba, eso me puede llevar a que la fuente de alimentación me quede chica, o que se me agote más rápido la batería, o que tenga que rediseñar. Bueno, eso es el scope creep. La trazabilidad es la que me permite ir analizando los cambios, es decir, la trazabilidad significa que puedo ir midiendo todo el camino que que fui realizando para hacer un cambio, y que también tengo que analizar el impacto de esos cambios que voy haciendo. Es decir, no quedarme con un solo cambio, cambiar el procesador, porque eso me va a significar, por ejemplo, de que tengo que ponerle un ventilador. Y al poner el ventilador me voy a dar cuenta que el gabinete no me sirve porque no tiene la altura suficiente. Tengo que rediseñar el gabinete. Y todo surgió porque tuve que cambiar el procesador. ¿Y por qué tuve que cambiar el procesador? Porque no preví que pudiera soportar la cantidad de tareas que voy a tener que hacer en mi proyecto. ¿Alguna pregunta? Ninguna, profesor. No, Bueno, entonces el plan de actividades es, dejamos acá, ustedes se ven los videos que corresponden a la segunda clase, esto que estamos viendo ahora, y la clase que viene vamos a estar discutiendo algunos proyectos, algo que vamos a ir discutiendo mañana a través del campus virtual con las directivas, para que la tengan durante el fin de semana. ¿De acuerdo? Perfecto. perfecto. Bien. ¿Les pareció el ritmo de la clase muy rápido? ¿Pudieron seguirlo? Porque me parece que a esta hora de la noche, a esta hora de la semana, hablar pausado puede ser un poco adormecedor. Por mí